Esto es Palabra de Dios, un estudio de las Sagradas Escrituras, con un mensaje de fe y esperanza, con Diego Zick. Bienvenidos. Hay una doctrina que cada día toma mucha fuerza en el mundo. Es una doctrina un tanto delicado, un tanto peligroso, salvo siempre salvo. Tal vez usted se pregunta por qué muchos cristianos dicen que son salvos, dicen que van para el cielo, pero aún andan en el mundo, andan practicando y haciendo cosas que estoy seguro a Dios no le agradan. Hay muchos artistas que según se convirtieron al Evangelio, se convirtieron a Cristo, pero uno los ve, todavía están en el mundo, practicando las cosas que hacían antes. Únicamente, pues, hicieron la confesión de fe, quizá algún tiempo se congregaron, algún tiempo se reunieron en alguna iglesia, pero el día de hoy siguen cantando música mundana, siguen cantando música secular, participando en shows, eventos que el mundo promueve. Pero si usted les pregunta a ellos, ¿son salvos? Por supuesto que sí. Yo tengo a Cristo en mi corazón, yo tengo a Cristo en mi vida y voy para el cielo. Entonces, esta doctrina, salvo, siempre salvo, es muy delicado. ¿Se pierde o no la salvación? El día de hoy voy a estar trayendo esta enseñanza a la luz de la Biblia. No lo que diga tal teólogo, no es lo que enseña tal pastor, lo que enseña tal evangelista, lo que enseña tal maestro, sino lo que dice la Biblia al respecto. Y vamos a interpretarla de manera correcta, de manera puntual, de manera acertada. Sean todos bienvenidos a Esto es Palabra de Dios. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Utiliza mi vida, mi mente, mi corazón. Que tu Espíritu Santo me dé la fortaleza, me dé la sabiduría para predicar en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pierde la salvación? Creo que es una pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer y cuidar si se pierde. Y si no se pierde, bueno, suena muy conveniente, suena muy atractivo, porque ¿de qué me voy a preocupar? ¿De qué me voy a esforzar si de todas formas soy salvo, siempre salvo? Pero a la luz de la Biblia es todo lo contrario. Vamos a estar leyendo algunos pasajes que nos enseñan que nosotros podemos ser descalificados, podemos ser apartados si no cuidamos nuestra salvación y si no somos fieles a Cristo hasta el final. Vamos a comenzar en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este pasaje es muy interesante y vamos a profundizar un poquito en este versículo. El libro de Hebreos, pues a ciencia cierta no se sabe quién es el autor, pero la mayoría coincidimos que fue el apóstol Pablo. Pero hoy no vamos a estar debatiendo de quién o no quién fue el autor del libro de Hebreos, sino que vamos a profundizar en estos pasajes. Dice Hebreos 2:1. Por lo tanto, es necesario. Habla acerca de una necesidad que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué es lo que debemos de cuidar? ¿Qué es lo que vamos a cuidar con diligencia? Es necesario que lo cuidemos con diligencia. Está hablando de la salvación. Dice, no sea que nos deslicemos, porque podemos caer en el error de caer
en el conformismo, caer en este estado de conformidad. Y puedo yo comenzar a vivir como el resto del mundo, a practicar lo que el mundo practica y olvidarme que yo soy apartado, que yo soy escogido. Desde el momento que le entregué mi vida a Cristo, vine a formar parte del reino de los cielos y soy propiedad privada de Cristo y no puedo descuidarme. Por eso dice el autor del libro de Hebreos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque podemos caer en este grave error de deslizarnos doctrinalmente. ¿Cuántos cristianos que estaban en la doctrina pura del Evangelio, en la doctrina pura de Cristo, pero resulta que se deslizaron y ahora han abrazado y han aceptado otro tipo de doctrinas? El otro día estaba platicando con un líder y me decía, ahora nosotros estamos bajo el manto profético. Y yo le dije, bueno, ¿y en qué momento usted cambió de parecer? ¿En qué momento cambió usted de doctrina? Porque yo lo conozco y usted ha sido un hombre muy severo, muy estricto en cuanto a la doctrina del Evangelio. Ahora resulta que usted ya se acomodó a las nuevas doctrinas, a las nuevas enseñanzas que están de modas. Ahora usted ya está bajo el manto profético. Y él me decía, tú también necesitas venir. Quiere decir que si yo no estoy bajo el manto profético, puede correr peligro mi vida espiritual. Y me dijo, lo que pasa, Diego, que si tú no tienes cobertura, si no estás bajo el manto profético, estás descuidado, estás desprotegido. Es como la persona, me decía él, que no tiene un seguro de vida, está desprotegido. Si se llega a enfermar, se llega a accidentar, no tiene un seguro de vida. Así es la persona que no tiene el manto profético. Ah, vaya, le dije, quiere decir que no basta con la gracia de Cristo. Quiere decir que no basta con el favor de Dios que yo tengo cada día. Ahora necesito el manto profético. Por eso dice, no sea que nos deslicemos. Sigamos leyendo. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. ¿De quién está hablando este pasaje? Está hablando de los ángeles que se rebelaron. Por mucho tiempo, no sé, en la eternidad no se puede medir el tiempo. Los ángeles caídos, ellos estuvieron una gran eternidad allá en el cielo, pero vino la desobediencia, vino la rebelión y perdieron su salvación. ¿Quiénes fueron los primeros que perdieron la salvación? Los ángeles, Lucifer. Ellos estaban en el cielo, estaban allá con el Padre Dios Todopoderoso. Por eso dice que toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Los ángeles que se rebelaron, los ángeles que cayeron en desobediencia, perdieron su parte allá en el cielo, perdieron su parte allá en el paraíso. Toda transgresión recibió justa retribución. Escuche lo que dice Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si de todas formas yo soy salvo, siempre salvo, entonces no tiene sentido este pasaje. Es que esa es la doctrina del hombre, salvo, siempre salvo. Pero la doctrina de la Biblia me enseña que yo debo de cuidar mi salvación. Me enseña que no me puedo deslizar. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es que la salvación
no tiene precio terrenalmente. Monetariamente no lo podemos pagar ni con todo el oro del mundo. La salvación, alguien pagó un precio tan alto que es la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a escapar, dice el autor de Hebreos, si nosotros descuidamos una salvación tan grande? Entonces, la Biblia me enseña que yo puedo perder mi salvación si me descuido. Yo puedo perder mi salvación si me deslizo. Si yo me desvío de la doctrina pura, de la doctrina correcta, de la doctrina cristocéntrica, de la doctrina del Evangelio, y puedo abrazar otra corriente de doctrina que va en contra de la palabra de Dios o que está mal interpretada. Ahora vamos a otro pasaje. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, escuche con atención lo que dice. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo está escribiéndole a los hermanos de Corinto y él deja bien en claro cuán importante es cuidarse. Él está hablando de golpear su cuerpo. ¿En qué sentido está hablando el apóstol Pablo? De pelear contra el pecado, porque estamos en una lucha constante. Estamos siendo tentados continuamente por los deseos de la carne, por la vanagloria de la vida, por los afanes del mundo, por la fama, la riqueza y tantas cosas que el mundo ofrece. El apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. Y lo dijo en una ocasión, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Y lo que no debería de hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo pecaminoso, de este cuerpo de muerte? Y por eso dice él, golpeo mi cuerpo. No sea, dice el apóstol Pablo, habiendo yo sido heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo es un mensajero, es alguien que lleva un mensaje, es alguien que transmite un mensaje a las personas. El apóstol Pablo fue un gran mensajero, un gran heraldo, un pregonero del evangelio, regó el evangelio en varios continentes, en varias naciones, estableció cientos de iglesias. Y él dice, no vaya a ser que siendo yo heraldo, venga a ser eliminado. Si uno fuera salvo y siempre salvo, bueno, ¿que acaso en el momento que Pablo aceptó a Cristo, en el momento que él se convirtió en apóstol, en predicador del evangelio, porque él escribe, porque él narra en 1 Corintios 9, 27, que no vaya a ser que siendo yo heraldo venga a ser eliminado? Si de todas formas, salvo siempre salvo. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que él tenía miedo? Él estaba precavido, él estaba cuidándose cada día. No vaya a ser que él venga a ser eliminado. Pero si salvo siempre salvo, ¿por qué habla de eliminación? ¿Por qué habla que él puede ser apartado si se descuida? Entonces puedo perder la salvación. Entonces yo me puedo perder si me descuido. Vuelvo y repito, no es lo que diga un teólogo, no es lo que diga un predicador famoso, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabe usted cuál es el verdadero problema, hermano y hermana? Es que nosotros no escudriñamos las escrituras y solo nos dejamos llevar por lo que escuchamos. Solo nos dejamos llevar por lo que oímos y no nos sentamos y no nos tomamos el tiempo de sacar nuestras propias conclusiones, de sacar nuestro propio estudio, escudriñar responsablemente la Biblia, tomar
realmente con responsabilidad la lectura de la palabra de Dios y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos inspire, que nos revele las verdades bíblicas, los misterios que están profundas en la Biblia. Pero la gran mayoría de cristianos únicamente se deja de llevar por lo que oye, se deja llevar por los maestros, teólogos, predicadores famosos. Y eso no debe de ser así. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de escudriñar la palabra. Eso es lo que yo he hecho en los últimos años. Tomé la decisión de no dejarme llevar por los vientos de doctrina, de no dejarme llevar por lo que está de moda, por lo que se escucha en la radio, lo que se ve en el internet, lo que se ve en la tele. Tomé la decisión de escudriñar las Escrituras y sacar mis propias conclusiones y tener una interpretación sana, una interpretación adecuada y acertada de la Biblia. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo debo de cuidarme. No vaya a ser que siendo heraldo venga a ser eliminado. Muy bien, ahora en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿De quién está hablando el libro de Apocalipsis? Está hablando de cristianos que predican, cristianos que enseñan, porque dice, si alguno añadiere y si alguno quitare algunas palabras de este libro. ¿De cuál libro? De la Biblia. El libro profético, la palabra de Dios. El libro de Apocalipsis está enseñando, está hablando de predicadores, está hablando de teólogos, está hablando de maestros, porque el asesino enseña la Biblia, claro que no. El ladrón enseña la palabra de Dios, claro que no. ¿El político enseña la palabra de Dios? Por supuesto que no. ¿El deportista enseña la palabra de Dios? Claro que no. Ellos andan en su mundo. Pero los predicadores, los teólogos, los maestros, los pastores, los evangelistas son los que enseñamos. Debemos de tener cuidado entonces con lo que predicamos y enseñamos. No podemos añadir ni podemos quitar nada de la Biblia. Y dice, si alguno añadiere, si alguno quitare algunas palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ok, detengámonos un momento en estas palabras. Dios quitará su parte del libro de la vida. Quiere decir que si algo va a ser quitado es porque estuvo allí. Entonces, si Dios va a quitar su parte del libro de la vida, quiere decir que estuvo algún tiempo allí en el libro de la vida. Ahora, ¿por qué va a ser quitado? Porque él no predicó la palabra, porque la persona no enseñó correctamente la palabra de Dios. Entonces, está hablando de quitar su parte del libro de la vida. Si salvo, siempre salvo, entonces no me preocuparía de nada. Si una vez que mi nombre fue escrito en el libro de la vida, nunca más será quitado, nunca más será borrado. Y entonces, ¿por qué dice Apocalipsis que Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro? Quiere decir que hubo un tiempo que tenía la salvación, que tenía la bendición, pero como se descuidó, fue desobediente, no anduvo conforme a la palabra de Dios, fue quitado su parte del libro de la vida y fue quitado su parte del cielo. Pero si de todas formas, salvo, siempre salvo, ¿por qué Dios habla de que su parte es quitado del libro de la vida?
¿Por qué Dios habla que su parte fue quitado del cielo? Quiere decir que si yo no me cuido, quiere decir que si yo no ando correctamente en el camino del Evangelio, en el camino de la palabra de Dios, puedo correr el riesgo de que mi nombre sea quitado en el libro de la vida. Puedo correr el riesgo que mi parte sea quitado del cielo. ¿Cuánta razón tiene el autor del libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 3? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Se pierde la salvación? ¿Qué cree usted? A la luz de la palabra le estoy trayendo esta enseñanza y sí, podemos perder la salvación si nosotros nos descuidamos. Debemos de andar con mucho cuidado. Debemos nosotros pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, nos dé el conocimiento y nos dé el Espíritu Santo guianza. Muy bien, escuche con atención. Mateo 24, 24. Cristo enseñando y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Pues todos aquellos que hemos aceptado a Cristo, que hemos abrazado la fe del Evangelio, hemos creído en Jesús como el Mesías, como el Redentor, el Salvador del mundo. Y Él está hablando del tiempo profético, de los días finales. Se van a levantar falsos cristos y van a engañar a muchos, y si fuere posible, aún a los escogidos. Está hablando de escogidos, porque la enseñanza, la doctrina de salvo siempre salvo, ellos sostienen y dicen, si una persona no fue salva es porque nunca fue salva. La persona que se va a perder, la persona que viene a condenación es porque nunca fue salvo. Pero si está hablando de escogidos, no está hablando de impíos. Y dice, si es posible, aún los escogidos van a ser engañados. Entonces, este pasaje me da a entender que yo puedo ser engañado doctrinalmente. Yo puedo ser engañado con doctrinas antibíblicas, porque vendrán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros y engañarán a muchos, y si fuere posible, aún a los escogidos. Está hablando de los escogidos. Ponga atención y póngase a meditar en esa palabra escogidos. No está hablando de los perdidos, no está hablando de los impíos, está hablando que aún los escogidos pueden correr el riesgo de perderse. Y si salvo siempre salvo, ¿por qué Cristo entonces dice y advierte que debemos de tener cuidado de los falsos maestros, de los falsos cristos, de los falsos profetas? Porque no vaya a ser que nosotros, siendo escogidos, podamos caer en el engaño y perdernos juntamente con ellos. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complicados. ¿Cuánta herejía se ha introducido? ¿Cuánta enseñanza que va en contra de la palabra de Dios se ha introducido dentro de las iglesias? Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de escudriñar las Sagradas Escrituras. Cristiano que escudriña las Escrituras, cristiano que está empapado de la palabra de Dios, difícilmente puede caer en el engaño, difícilmente puede caer en el error. Entonces Cristo nos advierte y nos dice en el libro de Mateo 24, 24, que aún los escogidos pueden ser engañados. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Por supuesto que sí. Mateo 7, 22. Esto es muy profundo. Yo podría sacar toda una enseñanza solamente con estos pasajes. Y dice, Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si salvo siempre salvo, ¿por qué
Muchos en aquel día el Señor les dirá, apartaos de mí. Y está hablando de líderes, está hablando de pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas. Le pregunto, ¿el brujo echa fuera demonios? ¿El ladrón profetiza? ¿El asesino predica la palabra de Dios? Claro que no. Está hablando de gente que tuvo liderazgo, de gente que tuvo ministerio. Muchos me dirán, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No en tu nombre echamos fuera demonios? ¿No en tu nombre hicimos milagros? Si salvo, siempre salvo, ¿qué pasó con este grupo? Yo creo que aceptaron a Cristo. Yo creo que hicieron la confesión de fe, porque si echaron fuera demonios, tenían a Cristo. Porque si hicieron milagros, tenían a Cristo. Porque si predicaron, tenían a Cristo. Porque si oraron por los enfermos, tenían a Cristo. ¿Qué pasó? Y no que salvo siempre salvo. Este grupo se perdió porque se deslizó. Como dice Hebreos 2:1, no sea que nos deslicemos. Son personas que se descuidaron. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Podemos perder la salvación si nosotros lo descuidamos. Entonces, debemos de andar con diligencia, debemos de andar con mucha cautela. No vaya a ser que habiendo recibido el regalo de la salvación, no vaya a ser que nuestro nombre un tiempo estuvo escrito en el libro de la vida, pero por habernos descuidado, por habernos acomodado a las corrientes del mundo, por habernos sentido tan cómodos en el pecado, perdamos la salvación. Entonces, actuemos con diligencia, andemos con cuidado para no perder la salvación. Y quiero finalizar Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Si la salvación no se perdiera, entonces, ¿por qué me dice que debo de perseverar hasta el fin de mis días? Dice otro pasaje, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Si no pierdo la salvación, entonces, ¿por qué me debo de esforzar? ¿Por qué debo de perseverar si de todas formas salvo, siempre salvo? Esto no es así. Dios nos da el regalo de salvación a todos, pero va a depender de nosotros cuidarlo o no cuidarlo. Vivamos conforme a la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza haya sido de bendición. Y usted que me está viendo, ha descuidado su salvación, ha descuidado la vida eterna. Hoy reconcíliese con Cristo. Hoy venga nuevamente a Jesús. No descuide esa salvación tan grande que Dios nos ha regalado. ¿No le gustaría reconciliarse con Jesús? ¿No le gustaría venir nuevamente a los pies de Cristo? Si es así, repita conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, hoy me reconcilio contigo. Perdona mis pecados, me arrepiento. Lávame con tu sangre preciosa. Dame el regalo de vida eterna. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Amén. Si ha hecho esta oración, bienvenido al reino de los cielos. Por favor, lea la Biblia todos los días. Ore a Dios cada día y busque una iglesia que sea instruido en la palabra de Dios. Búsqueme en las redes sociales como predicador Diego Zic. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Esto fue Palabra de Dios con Diego Zic. Búsquenos en las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Likey como predicador Diego Zic. Para oración, llame al 4833-6135. Hasta la próxima.